Buenas, buenas alumnos del CEPRONAP, aquí con un nuevo video en Historia Universal, la descolonización de los países asiáticos y africanos y la Guerra Fría. Esperamos pues, queridos estudiantes, que les guste el video, pero más que todo tienen que prestar atención, esa es su obligación, ¿no? Cojan su libro y adelante. Bien. Hablar de la descolonización africana y asiática, deben entender que los europeos se lanzaron a colonizar estas zonas. Así que los europeos, pues de alguna manera, eh, las tuvieron allí. Como pueden ver en el mapa, es un mapa actual de África con los países, sin embargo, no siempre fue así. Los europeos, las grandes potencias europeas saquearon a los países africanos y asiáticos. Pero ¿en qué momento ellos dijeron, oye, mira, hay que separarnos, ¿no? De eso es lo que se trata este video, justamente. Ahora, debe entenderse como descolonización a eso, que es un proceso de independencia. ¿Okay? Es un proceso de independencia que las naciones buscan. Ahora, las causas, las principales causas. La principal causa definitivamente es la invasión de Adolfo Hitler a estas potencias. Esto debe ser tomado similar a lo que hizo Napoleón Bonaparte con España. Cuando Napoleón Bonaparte invade España, entonces los españoles quedan en crisis, quedan debilitados. ¿Y qué pasa con sus colonias que estaban en América? Regresan automáticamente a defender a la madre patria. Igualito sucede pues con los europeos, ¿no? Con Francia, Inglaterra, Bélgica. Entonces Adolfo Hitler es el gran gestor de todo esto. Otra de las causas es que a raíz de este debilitamiento aparecen pues movimientos nacionalistas, ¿no? Que impulsan ese deseo de independencia. También eh, el apoyo para que estas naciones se liberen por parte de Estados Unidos y de la Unión República Socialista Soviética, ¿no? La URSS. Y hay pues entre ellos dos una especie de competencia a cuál país coge más rápido. Pero eso lo vamos a ver después en la Guerra Fría. La ONU también estuvo de acuerdo con todo esto, ¿no? El derecho a la libertad de la ONU. Ahora, los principales procesos descolonizadores de Asia y África. Yo quiero empezar pues con la India de Mahatma Gandhi, el famoso Mahatma Gandhi. Fue la primera descolonización del siglo XX. Consistía en una serie de revoluciones que comenzaron en 1857 y que llegaron a su clima bajo el liderazgo de este, ¿no? Ahora, pues Mahatma Gandhi tenía una política de la no violencia, pero sí la de no acatar órdenes de los colonizadores. Mahatma Gandhi, Premio Nobel de la Paz, considerado el sabio, un hombre muy, pero muy, muy noble, como son las personas allí en la India, bajo esos preceptos. Estudió Derecho en Inglaterra, claro, la India estaba bajo el dominio de él. Continuamos. Muy bien, también en Indochina, donde los franceses y holandeses fueron desalojados por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. No se olviden pues que Japón era aliado de Alemania y se dio una guerrilla comunista, y ahí está Ho Chi Minh, no se olviden de ese nombre, Ho Chi Minh, ya que de esta república de Indochina nacen tres países nuevos: Laos, Camboya y Vietnam. También tenemos a la República del Congo, liderado por Patrice Lumumba, donde ganó las elecciones, y el 30 de junio de 1960 se logra independizar como República del Congo. También tenemos a Argelia, cuyo líder era Ahmed Ben Bella.
había iniciado contra el gobierno una guerrilla desde 1954, ¿no? Ahora, Argelia se libera de Francia. Muchos jugadores franceses pues son de Argelia. Uno de ellos creo que es Zinedine Zidane, ¿no? Es argelino. Y bueno, estos son algunos de los países que estamos como ejemplo de la descolonización. ¿Y gracias a quién? Adolfo Hitler. Bien, lo que queremos saber, la Guerra Fría. La Guerra Fría. ¿Qué significa la Guerra Fría? Que es una guerra peleada en lugares muy helados. Para nada, no tiene nada que ver con eso. Bien, la Guerra Fría es pues la guerra que nunca se llegó a pelear entre Estados Unidos y la URSS. Y fue una competencia que hubo entre ellos. Hubo una desconfianza entre ambas potencias, un clima de tensión en el mundo, tensión, había miedo. ¿Por qué? O sea, ambos países tienen armas nucleares. Si se iban a una guerra, era el fin de todo, definitivamente. Afortunadamente eso nunca pasó. Por eso es que se le llama la Guerra Fría. Era una guerra de tensión, de amenazas, pero nunca se dio. Y ojalá nunca se dé la Tercera Guerra Mundial. Vamos a ver el origen de la Guerra Fría y la promoción de estos bloques, ¿no? El origen de la Guerra Fría pues se da cuando termina la Segunda Guerra Mundial y las superpotencias pues ya no tienen un enemigo en común, ya Alemania ya está vencida. Y es así que se da tres conflictos, ¿no? Sobre todo en el Tratado de Yalta, en Grecia, claro, en Grecia. Y es allí donde tratan de repartirse Grecia. Ante esto, las superpotencias obligan a colaborar económicamente a los países europeos. Estados Unidos empieza con el Plan Marshall, ¿no? En donde es una ayuda norteamericana a la reconstrucción de Europa Occidental, donde da créditos, pero ojo, cuando te dan un crédito, un préstamo, tú tienes que devolver con intereses. También está la Comecon, que es el Consejo Económico de Ayuda Mutua de la URSS, que tenía también el mismo papel que el Plan Marshall, ¿no? Ambos países logran, digamos que juntar bandos, ¿no? Y es así que Estados Unidos junta muchos países en la OTAN y la URSS junta muchos países en el Pacto de Varsovia. Entonces como que tú juntas tu grupo de pandillas y te pones a pelear. Digamos que es así, vamos a verlo de esa manera. Diferencias entre los dos sistemas. Por favor, esto tiene que ustedes manejarlo muy bien, mis queridos estudiantes. La diferencia entre los dos sistemas, capitalismo y comunismo. En el capitalismo no hay rol del Estado, el rol del Estado es menor. Entonces, dejar pasar que el mundo camina solo. Eso es lo que dice la economía capitalista. Los medios de producción están en manos de privados. Las leyes del mercado es por la oferta y la demanda, ¿no? Todo es el capitalismo. Y es efectivo acumular riqueza, más falla en la distribución de esta, porque la brecha entre ricos y pobres se hace mucho más amplia, mucho más abismal. En el comunismo, el Estado sí tiene un rol importante y activo. Los medios de producción son controlados por el Estado y el Estado fija los precios. Y muchas veces por eso es que caen en inflación, tipo Venezuela. Este sistema busca repartir de la forma más equitativa posible la riqueza, o sea, quitarle a los ricos y darle a los pobres, ¿no? Y que no sea muy dispareja la cosa. El problema del comunismo es que es algo traumático, ¿no? Sale de una revolución social. Se establece una dictadura para poder someterla, ¿no? Y hay poca libertad individual en ella. Principales conflictos de la Guerra Fría.
Pues muy bien, tenemos el conflicto de la guerra de Corea, en donde pues Corea bajo el, estaba bajo el dominio de China, ¿no? Y es así pues que Estados Unidos se mete allí y logra independizar a Corea, pero en realidad la separan, ¿no? Corea del Norte, aliada de la URSS, luego de China, es comunista, Corea del Norte, por este chino loco que le dice la gente, ¿no? Jin Pong. Y también tenemos a Corea del Sur, que es una república capitalista aliada de los Estados Unidos. Lo mismo sucedió con Vietnam. Intentaron separar a Vietnam, sin embargo los vietnamitas lograron su unificación, no se dejaron separar. Eso es lo bueno de ello. Ahora, la primavera de Praga, en donde el presidente electo Dubček intentó hacer reformas en base a la libertad, pero el comunismo no te da mucha libertad, entonces como estaba aliado a la Unión Soviética, pues obtuvo rechazos, hubo una especie de guerrillas allí, porque él había firmado el Pacto de Varsovia, el cual pertenecía a la Unión Soviética. Y también tenemos la causa de la guerra afgano-soviética, en donde la URSS invade a Afganistán porque tenía miedo que Estados Unidos se le adelantara y Estados Unidos se quede con ese país. Entonces deben comprender esto, era una competencia entre ambos. Ok, vayamos a ver ahora el enfrentamiento más peligroso de la Guerra Fría, ¿no? Los misiles puestos en Cuba por parte de la URSS. La URSS puso misiles en Cuba apuntando hacia Estados Unidos. Pero antes de eso, Cuba, Cuba hizo su revolución gracias a Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, ¿no? Despojaron al presidente Batista, que era un títere de Estados Unidos, y es así que Cuba coge eh, el modelo político-económico comunista. Entonces Cuba es, digamos, un producto de la URSS, ¿no? Lamentablemente Cuba es un pececito y como pececito pues no debe meterse en pelea de tiburones, ¿no? Y se metió. Estados Unidos, gracias a sus espías, se enteran que la URSS está poniendo misiles en Cuba apuntados hacia algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos lo que hace es el bloqueo, ¿no? Con John F. Kennedy. Le bloquea Cuba y no deja que nadie entre. Este momento fue de mucha tensión porque con esto se iba a dar la Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente el presidente estadounidense John Kennedy fue un hombre muy inteligente, pero más que todo un hombre muy pacifista. Si Kennedy hubiera sido un desgraciado, como otros presidentes de Estados Unidos como George Bush o no sé el de ahora, Trump, hubiera iniciado la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, él evitó a toda costa un enfrentamiento con la URSS, porque sabía que era el final de toda la humanidad, si podríamos decirlo así. Es por eso que Cuba por ese bloqueo, más que todo un bloqueo económico, se volvió un país autárquico, que solo producía lo que consumía y no tenía comercio Cuba. Empezaron a escasear las cosas, ya se imaginan, ¿no? Un desabastecimiento de productos alimenticios, de energía eléctrica. El hambre rondó en Cuba. Igual a repetir, pues un pececillo no debe meterse en pelea de tiburones. Y para terminar, la foto legendaria de Ernesto Che Guevara. Ahí está. Entre tristeza, nostalgia y furia. Bien, vayamos ahora al final de la Guerra Fría. La Guerra Fría pues termina cuando se da un golpe de estado en la URSS, ¿no? En donde el presidente Gorbachev simplemente dimite el 25 de diciembre de 1991.
El que le sucede, Boris Yeltsin, se opone a un golpe de Estado que le hacen a él en Rusia, ya vamos a decir. El muro de Berlín es el principal símbolo del fin de la Guerra Fría. O sea, el muro de Berlín es la Guerra Fría en sí, y su caída es el fin de ella. Eh, He puesto una diapositiva en donde se pueden ver que en los años 80 tanto colapsó el sistema soviético que muchos jóvenes de Rusia querían imitar eh, a algunos grupos de rock que había en Estados Unidos, ¿no? Increíble. Eh, la URSS cayó por lo económico, todo es económico, mis queridos estudiantes, no se olviden, siempre les estoy diciendo eso, todo es económico. Apareció la inflación, ¿no? Los precios suben el precio de los productos, la productividad cayó, hubo una corrupción generalizada entre los miembros del comunismo, a pesar de que hablan de moralidad. La perestroika que había implantado Gorbachev no dio resultados. Y pues era cuestión de tiempo de que caiga la URSS. Entonces, al caer la URSS, cae la URSS, deja de existir la URSS, Unión de República Soviético Socialista, queda Estados Unidos como el único líder, vamos a decir. Por eso es que Estados Unidos hoy en día es el país líder, ¿no? Claro, China está por ahí, está muy cerca. Sin embargo, Estados Unidos pues ha quedado como máximo eso. Muy bien, mis queridos estudiantes, muchas gracias por su atención. Y no se olviden que todo esto se dio gracias a Adolfo Hitler en su invasión hacia los países europeos. Estudien, ya está muy cerca el examen final. Chao.